Viudo abandona su negocio para cuidar a su hijo enfermo. Tiempo después, descubre algo impactante. Brandon abandonó su floreciente negocio para atender a su hijo enfermo, solo para descubrir que no era su hijo en absoluto y que en realidad era hijo de su rival en la industria. Brandon y Peter eran mejores amigos y compañeros de clase, aficionados a la programación. Brandon procedía de una familia pobre y tuvo que esforzarse mucho para mantener una beca durante toda su estancia en el instituto. Mientras tanto, Peter procedía de una familia rica y disponía de la mejor tecnología y el mejor equipo para perseguir su sueño de tener algún día una empresa de informática. La diferencia era que Brandon realmente se esforzaba para obtener lo que quería. Sudor y lágrimas lo impulsaban hacia el éxito. En su penúltimo año de instituto, una nueva estudiante llamada Julia se unió a su clase como alumna transferida. Tanto Brandon como Peter quedaron prendados y ambos intentaron ganarse el corazón de la mujer. Ambos jóvenes parecían rivales al tratar de conquistar a la joven. Los detalles nunca faltaron, pero lamentablemente Brandon tenía límites monetarios, mientras que Peter solo tenía que pasar la tarjeta de papá para darle lo mejor a Julia. A pesar de los llamativos regalos y propuestas de Peter, Julia eligió a Brandon porque valoraba más el carácter que las riquezas. Peter no podía creerlo y cortó los lazos tanto con Julia como con Brandon. Julia era una mujer muy hermosa y todo el mundo lo sabía. Todo el mundo estaba enamorado de ella, y más cuando entraron en la universidad y empezó a florecer no solo como una cara bonita, sino también como una artista musical. Brandon sabía lo afortunado que era de estar con ella, pues todos se preguntaban, ¿por qué elegía un hombre tan tonto como él, a pesar de todos sus pretendientes más ricos y guapos? Algunos pensaban que Julia estaba loca al no aprovechar la oportunidad que tenía. Con el paso del tiempo, Julia se quejó de que Brandon pasaba poco tiempo con ella. Estaba demasiado centrado en trabajar en su negocio de informática, con la esperanza de que algún día él y Julia ganaran mucho dinero para poder vivir la vida a su antojo. En una ocasión, Brandon le dijo a Julia que viajaría a Silicon Valley, en San Francisco, para trabajar en un proyecto. Dijo que estaría fuera 3 meses y ella se lo prometió. «Ve y sigue tus sueños, estaré aquí cuando vuelvas», le dijo ella antes de que él partiera hacia el aeropuerto. «Te amo, Brandon. Mantente en contacto, ¿ok? Te echaré de menos», le dijo dándole un fuerte abrazo. «Lo haré, te lo prometo», respondió Brandon antes de llamar a un taxi. El día se convirtió en semanas y Brandon apenas mantenía el contacto con Julia. Le enviaba mensajes de texto de vez en cuando y no contestaba a sus llamadas. «¿Qué le pasa?», se preguntaba Julia. Un día, tras intentar llamarlo más de 5 veces al móvil, Julia se hartó, se sintió frustrada y empezó a creer que Brandon le engañaba. Julia decidió llamar a sus amigas para salir una noche por la ciudad y así poder distraerse. Mientras estaba en uno de los pubs locales, de repente se topó con Peter. «Julia», dijo Peter, mirando bien la cara de Julia para ver si realmente era ella. «Peter, hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?», preguntó ella, dándole un abrazo. «Estoy en la ciudad por una conferencia, no sabía que aún vivías aquí», contestó Peter.
Pongámonos al día si no estás ocupada. Me encantaría saber cómo te han ido las cosas, le ofreció. La noche se convirtió en mañana. Peter y Julia seguían juntos. Las amigas de Julia ya se habían despedido, pero ambos seguían hablando. Una parte de Julia se preguntaba cómo habría sido si hubiera elegido a Peter en lugar de a Brandon. Quizás no habría estado tan sola, pensó para sí. Peter y Julia terminaron juntos en un hotel y pasaron el día encerrados en la habitación. Solo cuando Julia miró su teléfono y vio 6 llamadas perdidas de Brandon, decidió que por fin era hora de volver a casa. Brandon volvía de Silicon Valley y dijo que quería hablar. Una parte de Julia quería sincerarse con él, pero otra también quería saber qué le diría. Así que cuando Brandon llegó a casa, ella llevaba puesto uno de sus vestidos favoritos y preparó una comida casera para que disfrutaran esa noche. «Hola, amor», la saludó Brandon en cuanto llegaron a casa. «Te he echado de menos». «¿Qué tal el viaje? Me preocupaba de que algún día hubieras decidido abandonarme mientras estabas allí. Apenas mantuviste el contacto y estaba muy preocupada», admitió Julia. «Lo siento, cariño, la empresa para la que hacía prácticas me dio un proyecto muy grande y trabajaría en turno noche. No quería despertarte solo para hablar, así que te mandaba un mensaje a escondidas los días en los que me encontraba despierto por la mañana. Te eché mucho de menos», dijo Brandon, dándole otro abrazo a Julia. «Me habría quedado despierta por ti», le dijo Julia. «Ojalá supiera qué te traes entre manos», suspiró. «Pero da igual, ahora estoy aquí, ¿no?», sonrió Brandon. «Ya que estamos aquí, quería darte el fruto de mi trabajo de estos últimos 3 meses», dijo él, arrodillándose. «Julia, te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?», le preguntó. Julia se quedó sin aliento. Estaba demasiado avergonzada para contarle la verdad a Brandon y tampoco quería terminar con lo que tenían juntos, así que se guardó para sí su infidelidad. «Sí, por supuesto me casaré contigo», dijo llorando. No lloraba lágrimas de felicidad, sino lágrimas de culpa y de vergüenza. Quería disculparse ante Brandon, que lloraba lágrimas de alegría delante de ella. Julia y Brandon se casaron un par de meses después, eligiendo una ceremonia sencilla en su iglesia local. El día de la boda, Julia se desmayó de repente. Al día siguiente, una prueba de embarazo reveló que estaba embarazada. Julia se echó en el suelo llorando, segura de que el niño era de Peter y no de Brandon. Decidió llamar a Peter, pero él se negó a participar en la vida del niño. «Yo soy un soltero con derecho y tú estás casada», le dijo. «Tener un hijo nos arruinaría la vida a los dos». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Julia con impotencia. «Si no le dices a nadie que soy el padre, yo no le diré a nadie que tuvimos una aventura de una noche», se ofreció Peter. «Todos salimos ganando». Julia atravesó el embarazo con Brandon a su lado en todo momento. Él estaba feliz de ser padre y trabajaba mucho para poder mantener a su nueva familia. Cuando Julia dio a luz, se descubrió que su hijo, al que llamaron Steve, padecía el síndrome de Tourette, que le provocaba espasmos incontrolables. A Julia se le rompió el corazón al escuchar el diagnóstico, pero Brandon le prometió que todo estaría bien. «No te preocupes, cariño», le aseguró. «Haremos lo que haga falta para poder darle el mejor tratamiento, te lo prometo». A medida que Steve crecía, Julia y Brandon se daban cuenta de lo inteligente y dotado que era. Le encantaban las ciencias y las matemáticas y quería que perfeccionara sus habilidades. Así que matricularon a Steve en las mejores escuelas y recibió el mejor tratamiento de la ciudad. Esto resultó bastante caro para la familia, pero Brandon
estaba dispuesto a invertir en las necesidades de su hijo. Por desgracia, Julia enfermó y también necesitó un tratamiento caro. Brandon vació sus cuentas bancarias para mantener a su esposa e hijo, pero fue en vano. Pocos meses después de su diagnóstico, Julia falleció. Lo siento, Brandon. Fueron sus últimas palabras antes de morir. Brandon se preguntó por qué su esposa había decidido disculparse antes de sucumbir a la enfermedad. Sin embargo, no le dio mucha importancia y prometió cuidar de su hijo. Para poder seguir pagando las necesidades de su hijo, Brandon decidió desprenderse de su empresa. Ofreció vender su negocio a su competidor, que no era más que su ex mejor amigo Peter. Cuando Peter y Brandon se encontraron cara a cara para hablar de la venta de la empresa, Peter sonrió de repente. «Eres patético», le dijo a Brandon. «¿Estás seguro de que quieres vender tu empresa por ese niño?», le preguntó. «¿Qué quieres decir? Es mi hijo. Haría cualquier cosa por mi hijo». «Tú no lo entenderías porque no tienes familia», disparó Brandon a Peter. Peter negó con la cabeza. «No es tu hijo. Es mi hijo», dijo Peter. «Haz una prueba de ADN y te demostrará lo que te digo». Aunque no quería creer a Peter, el instinto de Brandon le decía que se hiciera una prueba de ADN de todos modos. Así que lo hizo. Por desgracia, reveló que no era el padre de Steve. Brandon lloró durante un día entero cuando vio los resultados. Estaba enfadado con Julia por engañarlo y con Peter por ir tras entonces su novia. Sin embargo, a pesar de estos sentimientos de rabia y traición, Brandon sabía que Steve no tenía la culpa. «Eres mi hijo, Steve. Eso nunca nada lo podrá cambiar», le dijo abrazándolo. «Te quiero, papá», respondió Steve, dándole un abrazo y un beso en la mejilla. Gracias a que Brandon crió a Steve, el chico terminó convirtiéndose en un científico de talento. Cuando terminó los estudios, trabajó duro para abrir una escuela para superdotados y ganó mucho dinero gracias a ello. Al cabo de un par de años pudo recomprar la empresa de su padre. «¿Cómo lo sabías?», preguntó Brandon. «Encontré un viejo diario y la escritura tuya de la compra y venta», admitió Steve. «Sacrificaste mucho por mí, papá. Ahora me toca cuidar de ti». Brandon lloró al oír esto. Se alegró de haber decidido no dejar que el pasado se interpusiera en su hermosa relación con su hijo Steve. Los hijos no deben pagar por los errores de los padres. A Brandon se le rompió el corazón al enterarse de que su difunta esposa lo había engañado con su rival y de que su hijo en realidad no era suyo. Sin embargo, se dio cuenta de que no era culpa de Steve y siguió queriéndolo con todo su corazón. La familia no siempre significa sangre. Brandon quería mucho a Steve y sabía que descubrir que no era su hijo biológico no iba a cambiar nada. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Recuerda que pueden dejar su like y suscribirte al canal activando la campanita para que no se pierdan de más historias como esta. Hasta la próxima.